Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban fuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera, quieren hablarte. Jesús respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50. Aprender a hacer la voluntad de Dios. Distinguir en qué consiste la voluntad de Dios es muy importante en materia de fe y de espiritualidad, de vida cristiana y de evangelización. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 21 de noviembre, año 2019. Proponerse a hacer la voluntad de Dios es lo que desea Jesús en la enseñanza para nuestra vida personal. Serán mi madre y mis hermanos aquellas personas que logren hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste hacer la voluntad de Dios? Habría que leer la Escritura e ir profundizando sobre la voluntad de Dios. ¿Esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no la estoy haciendo? ¿Confundo la voluntad de Dios? ¿O soy de esas personas manipuladoras que le enseño a los demás una catequesis donde digo que esa es la voluntad de Dios cuando ni siquiera sé si esa es la voluntad de Dios? Dad gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, decía San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. No se conformen con las cosas de este siglo, de este mundo, sino transfórmense por la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, decía San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12. La voluntad de Dios es la santificación de cada persona. San Pablo, su carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Me deleito en hacer la voluntad de Dios, y esto es lo que cumplo la ley de Dios porque está dentro de mi corazón. Salmo 40 de la Santa Biblia. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, porque tú me guías a tierra firme y segura. Salmo 143. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo y juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice el Salvador del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30. El catecismo de la Iglesia Católica es bastante claro y evidente en educarnos acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo empezar el tema desde la misma mente de Dios? Habría que leer los numerales 28, 22 en adelante para ir reflexionando sobre la voluntad de Dios. Ese numeral 2822 va a decir que la voluntad de Dios es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y así lo sostuvo también San Pablo en su carta a Timoteo I en ese capítulo 2.
¿Y cómo hace Dios la voluntad? Dice la Escritura, usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan, quieren que todos se salven. Segunda de Pedro capítulo 3. Y el mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Entonces, en la persona de Cristo Jesús y por medio de su voluntad, la voluntad del Padre se cumple perfectamente, porque Jesús dijo al entrar al mundo, he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando empezó su ministerio y cuando empezó todo su trabajo pastoral, su plan de acción, su implantación del reino de su Padre, el Hijo de Dios estaba muy convencido de que venía a hacer la voluntad de Dios. No vengo a renovar ni a cambiar nada, vengo a hacer la voluntad de Dios. No vengo a organizar una nueva iglesia, a decir que yo soy muy inteligente y me inventé esto. Ni siquiera lo hizo el Hijo de Dios. Él hizo la voluntad de su Padre Celestial. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Juan capítulo 8. Y en la oración de agonía, el Maestro acoge toda la voluntad de su Padre Celestial y quedó escrito en el libro sagrado, no se haga mi voluntad sino la tuya. Capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. He aquí que por qué Jesús se entregó para la salvación del mundo según la voluntad de Dios, para perdonar nuestros pecados y salvar la humanidad, le decía el apóstol San Pablo a aquellos que viven en Galacia, capítulo 1, y en virtud de esa voluntad de Dios somos santificados una vez para siempre. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Y así puede ir recorriendo uno pasajes bien interesantes donde queda muy claro cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que el primer requisito para hacer la voluntad de Dios no es creer que yo me voy a inventar algo nuevo o voy a ser la persona renovadora del siglo, sino que hago. Y el que hace la voluntad de Dios se deja llevar por el Espíritu de Dios, cumple las cosas de Dios, se convierte en ejemplo de Dios para las demás personas. ¿Cómo es de importante hacer la voluntad de Dios? Así como logró la Santísima Virgen María hacer la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, decía la Santísima Virgen. Precisamente hoy la Iglesia le dedica ese espacio tan especial a la Santísima Virgen, presentación de la Virgen María en el templo, una fiesta que arranca ya en el siglo VI, celebrada en Oriente en el año 1372, y el Papa Gregorio XI la introduce en Aviñón y posteriormente el Papa Sixto V la extiende a toda la Iglesia. Dedicación de la Iglesia de Santa María la Nueva con motivo de la fiesta en el año 543 y edificada cerca del Templo de Jerusalén. Y el 21 de noviembre del año 1953, el Papa Pío XII instituye este día como la jornada pro orantibus, en favor de la oración, de los orantes, de los que mantienen en oración a las comunidades religiosas de clausura. Y el Papa Francisco en el año 2014 animó a que fuera una ocasión oportuna para darle gracias a Dios por tantas personas que en los monasterios hacen la voluntad de Dios, se dedican a la oración, al silencio, al sacrificio, la dedicación por la salvación de muchas almas. Hay que aprenderle a la Santísima Virgen María a hacer la voluntad de Dios.